Me acompaña el abogado Daniel Henderson Mora y obviamente el tema, competencia y estos ataques infames contra Oiden Ortega Durán. Don Daniel, bienvenido a Next Noticias, como siempre. Henderson Mora, el hijo de doña Lilia. A ver. Bueno, en primer lugar queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad y porque se está haciendo justicia. Para el público que no maneja el concepto jurídico, quiero explicarle en lenguaje sencillo. Muchos se preguntan por qué los adversarios políticos y que quieren crear una situación de caos en el país, dicen que cómo es posible que el magistrado Ortega, después que había negado varias veces, ahora lo acepta. Eso es muy sencillo. Este tipo de incidentes, por decirlo así, se analizan en la forma y en el fondo. ¿Qué es la forma? Por ejemplo, si lleva, en primer lugar, quiénes son las partes, sí. O sea, quién es la persona supuestamente sindicada. Uno, luego, hacia quién se dirige. Tercero, las razones por las cuales se presenta el incidente, cuáles son la forma en que tiene que ir, si lleva correcto todos los detalles, la norma jurídica, contra qué funcionario, todos estos elementos. El recurso de apelación sencillo, solamente el abogado defensor o el querellante, el que recurre, solamente dice que apela contra la resolución número tal, del día tal, del mes tal, emitido por el funcionario tal, del juzgado tal por cual. Ese es un recurso sencillo que ahí no hay, como decimos, nada Pero que si es hacer. un recurso sencillo, ¿por qué Espérate. 2 veces la Corte? No, estoy hablando de recurso de apelación, la apelación vale. En primera instancia. Okay. Pero cuando estamos en esta esfera, correcto, por decirlo así, en el lenguaje deportivo, en las grandes ligas, ya las cosas llevan otras reglas más exigentes. ¿Con qué fin? A ver. Y esto es importante hacerlo saber, ¿por qué la actuación del magistrado Ortega? Porque a veces, y tenemos que ser objetivos, nosotros los abogados litigantes, ya sea el defensor o el querellante, utilizamos estos recursos para que el funcionario pierda el tiempo y dilatar el proceso. Entonces, la ley, que no le escribimos ninguno de los abogados, sino muchos que nos han antecedido, han puesto una serie de condiciones. Por eso es que se analiza en la forma. Si el recurso no cumple con la formalidad, y perdone la redundancia, lo que tiene que ser, por ejemplo, una persona para ir a un matrimonio no puede, por ejemplo, para ir a la corte, un abogado, por muy brillante que es, no puede ir en pantalón corto, ni en chancleta, ni en suéter sin manga, pero posiblemente si va a una corrida lo dejan pasar. Entonces, todo esto, igual para decir un ejemplo analógico, de igualmente, entonces, primero, el magistrado a quien le corresponde en el reparto, porque esto es importante hacerlo saber. Cuando un magistrado conoce en la primera petición sobre una solicitud de un abogado, ya sea la querella o la defensa, ya todos los elementos, todos los recursos que se presenten a favor de ese sindicado o en contra de ese sindicado, por forfait le toca a ese magistrado. Porque esto es importante hacerlo saber a la comunión, al pueblo panameño. ¿Por qué? Porque antes de decir, pero ¿cómo es posible que Ortega no lo aceptó 2 veces y ahora lo acepta? Aquí ha habido algo por debajo, porque siempre el morbo. Siempre el morbo, claro. Pero yo tengo que yo vengo aquí no a defender al magistrado Oiden Ortega Durán, ni tampoco al licenciado Camacho, ni a Ricardo Martinelli Berrocal. Yo vengo aquí a defender lo que todo abogado tiene que defender, el respeto al debido proceso. Eso es lo que Daniel Henderson Mora, el hijo de doña Lilia de Colón, está defendiendo esta mañana. Que sea hoy Ricardo Martinelli, que sea hoy el magistrado Ortega, no estoy defendiendo a ninguno de las personas, ni al abogado que recurrió. Estoy defendiendo lo que todo abogado, ya sean los jueces, los magistrados, los fiscales, tienen que respetar. Aquí en este país, cuando un funcionario del órgano judicial, vamos a llamarlo así, respeta o le da el respeto al debido proceso, ¿no? De una vez lo tildan de coimero, de una vez comienzan otros medios de comunicación, inclusive funcionarios de jerarquía del Ministerio Público y del órgano ejecutivo,
de una vez salen a los medios a decir que ese funcionario no sirve, que ese funcionario está vendido, que ese funcionario hay que votarlo, y salen todos los comentaristas a hacer leña o pretender hacerle leña al árbol caído. Nuestra posición en la mañana de hoy es para explicarle al pueblo que no es abogado, y muchos colegas bien lo saben. Por eso que yo me río de algunos colegas de la querella, en el caso de Martinelli, que bien lo saben, que ahora han venido aquí a decir de forma directa que el magistrado Ortega ha recibido tal o cual beneficio. Yo creo que eso es muy pecaminoso y tienen que ser respetuosos en sus palabras. Y volviendo al punto que nos atañe, es importante hacer saber esto. Cuando el documento pasa ese primer matiz, por decirlo así, entonces va al segundo matiz o la segunda fase dentro de esa instancia, que es ahora ver en el fondo. ¿Qué es el fondo? Si realmente el que recurre tiene la razón en cuanto a los elementos que ha manifestado a favor de su cliente o en contra de tal o cual resolución. Pero entonces ya no es Ortega solo el que va a opinar. Ortega presenta su punto de vista manifestando, primero, por qué él lo admite. ¿Ok? Luego, él considera que el recurrente tiene o no tiene la razón, pero su opinión no es única. Y eso es lo que el pueblo no le han querido explicar, los que están aquí con el maquiavelismo. Entonces el magistrado Ortega, él tiene que compartir opinión con los otros miembros de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Y entonces entra ahora un debate. Por ejemplo, el magistrado Ortega tiene el punto de vista ABC. El magistrado, por decirte, el que le corresponde en turno, porque eso va siguiendo un recorrido, dice, bueno, yo estoy de acuerdo en A, B, pero en C no, y así se va. Entonces se saca una conclusión. Esto lo explico en lenguaje vernacular para fácil comprensión del público que nos está escuchando y viendo. Pero quiero hacer un señalamiento, algo que es importante. No pueden periodistas, no pueden abogados, no pueden haber funcionarios, no pueden haber políticos que vengan aquí a decir que si se respeta el debido proceso, el pueblo tiene que tirarse a la calle, el pueblo tiene que ir a quemar la Corte Suprema de Justicia y tiene que ir a quemar la casa de un magistrado o a mentarle, perdóname la palabra grosera, herirle el amor materno a un funcionario. Yo creo que los periodistas que tienen un deber sacro, dicho sea de paso, en días atrás celebraron su celebración y disculpa la redundancia, merecen nuestro respeto. Pero ¿qué respeto se merecen? Aquellos que son objetivos, aquellos que dicen las cosas bajo un punto de vista, sea el que no sean ellos de acuerdo, pero tienen que ser paralelos. Pero aquí lo que se ha utilizado a través de otros medios, diputados, políticos, funcionarios, colegas, venir aquí a insultar lo que es el debido proceso, y eso es lo que no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Así es, y quiero concluir, cuando el órgano judicial, que es el que decide en los pleitos, hace el respeto o le da el respeto al debido proceso, llámese jueces de circuito, ¿qué sucede? De una vez salen por todos los medios a decir qué casualidad que este juez está en esto y tal otro. Pero ¿por qué no investigan si el fiscal, que es el que tiene que hacer su trabajo, cumplió o no cumplió las reglas del juego? Así es. Entonces por ahí tenemos que empezar. Pero ¿qué es lo que quieren? Es como estamos en el circo romano, muerte. Muerte. Aunque el hombre no sea culpable, pero tiene que morir o tienen que matarlo jurídicamente. Así es. Daniel Henderson Mora. El hijo de doña Lilia. Desde Colón para aquí, en Next Noticias.